Hola, he preparado otro ejercicio de vectores. En este caso, donde ves tú tres vectores, uno rojo, verde y uno azul oscuro. La idea es que teniendo tres vectores o más vectores, tú puedes encontrar el vector resultante, en eso consta el ejercicio. Es como decir, si yo tuviese que eliminar esos tres vectores y dejarlo en uno solo, a eso me refiero. Es el vector fuerza resultante, ¿ya? A cuánto equivaldría ese vector fuerza resultante, qué magnitud va a tener y qué ángulo debiese tener. ¿Ya? Entonces, en el fondo a lo que quiero llegar es algo así. Es volver a hacer el eje cartesiano y decir que la suma de esos tres vectores equivale, por decirte, a este vector. ¿Ya? Donde va a tener un cierto ángulo. Eso es lo que ando buscando. Ese es el ejercicio de hoy. ¿Ya? Entonces, parto primero. Lo primero que hay que hacer es ubicar los ángulos que tiene cada vector fuerza, en este caso. Pero ese ángulo siempre debes tomar el ángulo que forma con respecto al eje X. Aunque te den otro, tú tienes que buscar el que forma con el eje X. En el caso del F1 ya está listo que tiene que es 40 grados con respecto al eje X. Pero en el caso del F2 yo quiero formar el ángulo con respecto al eje X. Y en este caso sería este ángulo que ando buscando. Ese. Como sé que todo el ángulo, ese ángulo es un ángulo recto, todo el ángulo vale 90 grados, significa que si el de arriba vale 70, entonces el de abajo vale 20. ¿Ya? Entonces, el de abajo vale 20 grados. Dibujo y escribo 20 grados allí. El otro vector, el otro vector está justo sobre el eje, así es que no necesito encontrar un ángulo. Va justo sobre el eje. Ya voy a llegar a ese. Escribo entonces como vector el F1. El F1. Ya. Para proyectar el vector fuerza, que yo sé cuál es la magnitud, que el vector fuerza dice que mide 75 newton. Este mide 75. Ya, para proyectar ese valor sobre los ejes y proyectarlo sobre los ejes, se hace lo siguiente. Cuando yo proyecto sobre el eje horizontal, lo que se hace, se multiplica 75 por el coseno del ángulo formado con el eje X, en este caso 40. Y va y. Este es y, no es menos y. ¿Por qué? Porque este vector F1 va tanto a la derecha como hacia arriba. Eso es lo que está haciendo este vector. Por lo tanto, va a ser y positivo y j positivo. Me refiero al y de la dirección. Entonces, ya tengo 75 por el coseno 40i más 75, y para proyectarlo hacia el eje vertical sería 75 por el seno de 40. Siempre la proyección sobre el eje X va a ser coseno y la proyección sobre el eje Y vertical es seno. J. Entonces, el F1 me queda, si tú multiplicas eso, al final, y dejándolo con dos decimales de aproximación, quedaría en 57,45i más 48,21. J. Listo. Vamos ahora con el F2. El F2, el F2 es un vector que va tanto a la izquierda, por lo tanto va a quedar menos i, como hacia arriba, por lo tanto debería ser j, ¿ya? Por eso queda de esta forma. Va hacia allá y después va hacia arriba. ¿Ok? Borramos eso. Vamos a borrar eso para que no quede ahí. Ahí sí. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar menos el valor de F2, que es 300 coseno de 20, y va negativo porque va hacia la izquierda, y como va hacia arriba, sería positivo,
más 300 por el seno de 20j. ¿Ya? Entonces el valor final sería F2 menos 281,91 y más 102,61j. ¿Listo? Y el vector, por último, el vector F3. El vector F3 es un vector que va hacia abajo totalmente, o sea, va en la línea del eje Y, por lo tanto, sencillamente es el valor que es 65j, pero hacia abajo, negativo. Ojo, si hubiese habido, por ejemplo, otro vector, por decirte que lo voy a dibujar con un color verde, que hubiera ido así, ahí, por el eje X, y ese valor, ese vector hubiese sido de magnitud 8, por ejemplo, 8. Entonces tú tendrías que decir que ese vector es el 8i, solamente, 8i, ¿ya? Pero en este caso no, así que lo vamos a, para que no se vaya a confundir, ahí sí. Listo, ahí están los vectores. Ahora lo que hay que hacer es encontrar el vector fuerza resultante. Entonces el vector fuerza resultante es fuerza resultante es igual a la suma de todos los vectores, pero tienes que sumar la dirección Y por un lado y la dirección J por otro lado. Entonces me queda sumando todos los Y, es decir, eso, perdón, sumando ese valor y ese valor. En el caso del F3 no tiene dirección en Y, así que no se suma. Sumando eso daría menos 224, menos 224,46 y. Y sumando la J sería ese valor y este valor. ¿Ya? Lo sumo tal cual en la calculadora y eso debiese dar más 85,82 J. Ahí está el vector. Quiero saber la magnitud de ese vector. ¿Cuánto mide? Entonces sacamos el valor de eso. Así se escribe la magnitud para escribir. Se escribe con dos rayas. Esto es como indicar el valor absoluto. La magnitud de ese valor, sacas la raíz de cada número que sería menos 224,46 al cuadrado más el otro valor 85,82 al cuadrado. Siempre aquí es más. Aquí adentro es donde va el signo del número. Si aquí hubiera sido negativo, yo le habría puesto negativo aquí. ¿Ya? Listo. 85. Allá. Ahí. Por lo tanto, la magnitud del vector FR, del vector resultante, es igual, sacas ese valor y eso te da un valor de, tendría que buscarlo, hacer el cálculo y eso lo tengo anotado, me da 240,31. 240,31 newton, ¿ya? Porque estamos midiendo en newton. Ese es el vector. Y me falta saber qué ángulo tiene este vector fuerza. El vector fuerza tiene un ángulo de, sacamos la tangente menos 1 de el vertical dividido por el horizontal. El vertical es esto, que sería, deja borrar eso, que sería 85,82 dividido por el horizontal, que es esto, que es menos 224,46. Sacas ese valor y te da menos 20,92 grados. Recuerda que siempre debes tener tu calculadora en el modo DEG para que dé eso, ¿ya? En el modo DEG. ¿Listo? Entonces la idea ahora es
es proyectar es dibujar este vector. Primero dibujar este vector. Este vector lo vamos a dibujar en un eje XY. Como es menos 224y, significa que va hacia la izquierda del eje X, y más 85,82j, es decir, subiendo al eje Y, entonces te queda este esquema. ¿Ya? Te queda ese esquema. Ahí está el valor de la fuerza, que es menos 24,46y hacia la izquierda y más 85,82j. No se necesita tener que graficarlo así tan preciso, sino que más que nada el esquema, cómo quedaría. Saber que quedó en este cuadrante, que quedó en ese cuadrante. ¿Ya? El ángulo está indicado, el valor de la fuerza lo sacamos allí, 240, y el ángulo, si te fijas, yo coloqué 159. El ángulo que nos dio es como tú lo hiciste, con la tangente menos 1. Pero está estandarizado que cuando se quiera saber el ángulo de un vector fuerza, siempre se va a medir con respecto al eje X positivo. Es decir, yo quiero saber este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Independiente de donde esté el vector fuerza, siempre se va a medir en el sentido del contrario a las manecillas del reloj, cuál es ese ángulo que va a formar. Entonces, para saber ese valor, lo único que tú tienes que hacer es restar, si ya sabes que, te voy a dibujar en rojo, si sabes que todo este ángulo mide 180, le restamos los 20,92 y me va a dar entonces los 159,08, que es lo que mide allí. ¿Ya? A ver, para que quede más claro otra vez, en otro ejemplo, ponte que hubiera sido el vector, imagina que el vector hubiese sido, voy a borrar aquí, eso, se lo borramos ya. Imagina que el vector hubiese estado aquí, el vector hubiese estado aquí, y el ángulo que tú sacaste va a ser siempre el que forma con el eje X, pero va a ser este ángulo, ese ángulo que tú vas a sacar, ponte que te dio 10 grados, por cálculo te dio 10 grados. Cuando el ángulo que tú tienes que entregar como resultado es el que forma con el eje X positivo, es decir, desde que parte de aquí, en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que llegues al vector, hasta aquí. Bueno, ¿cuánto mide eso? Te dibujo en rojo. Si desde aquí hasta aquí mide 180, le tendría que sumar los 10 grados y me quedaría que el ángulo entonces sería 180 más 10, 190 grados. Ese es el ángulo. Y en el caso que hubiese estado, voy a dibujar en el otro cuadrante. Imagina que hubiera estado, el vector hubiera quedado acá. Tú lo graficaste y el vector te quedó aquí. Y el ángulo que tú sacaste te dio 20 grados, que es ese ángulo. ¿Ya? Tú lo graficaste y te quedó así. Pero el ángulo que ando buscando es el que va en rojo aquí. Es desde el eje X positivo, contrario a la manecilla del reloj, hasta que llegue al vector. Ese ángulo. Bueno, ¿cuánto mide? Esta parte de aquí, esto vale 90, hasta aquí, aquí vamos 180, 180 más 90 son 270, y hasta el final serían 300, perdón, 360. Si tienes 370 en total, réstale 20. A los 360, réstale 20 y te queda 340 grados. ¿Ya? De nuevo, por si no quedó. Ya. Allí, allí, allí. Ya. Si el ángulo total es 360 y tú andas buscando hasta aquí nomás, eso, en verde, entonces a los 360 réstale 20 y te queda 340. ¿Ya? Eso es todo. Sigue practicando, ahí está la respuesta. Y esto lo vamos a borrar ahí. Que ya. Eso. Ese es el ejercicio original que teníamos. Que estaba aquí. ¿Ya? Eso es. Cuídate. Dale un like y sígueme en mi canal.